Buenos días, compañeros y profesora. Mi nombre es Jimena Herrera y mi compañera Catalina Sánchez. El tema que nos corresponde es la intervención clínica en diversidad de contextos. Pásala. Para iniciar, hablaremos un poco de la historia del conflicto armado. El Centro de Memoria Histórica dividió el conflicto armado en 5 periodos, los cuales abarcan los 66 años que hemos vivido esta situación. El primer periodo comprende los años de 1946 a 1958. La fragmentación social y territorial por dos partidos políticos que disputan el poder, las tierras y con actos violentos impiden la libertad de pensamiento. El siguiente periodo comprende los años de 1958 a 1982. Este periodo es llamado la violencia, ya que allí nacen las primeras guerrillas. A favor del gobierno conservador está la policía chulavita y los pájaros, y por otro lado está la guerrilla liberal y las autodefensas comunistas. El siguiente periodo comprende los años de 1982 a 1996. Allí se implanta la Constitución Política de 1991 para contrarrestar la violencia, la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Este periodo se caracteriza por la expansión de la guerrilla y es allí donde surge el narcotráfico. El periodo de 1996 a 2005, allí se incrementa la lucha del gobierno con el narcotráfico, ya que el narcotráfico empieza a incluirse en la población colombiana, haciendo que sus ideales se vieran como progreso, sin importar los medios, sino el fin. Y el último periodo comprende los años del 2005 al 2012. El proceso del conflicto armado se basa en un ataque militar del Estado contra la guerrilla y el narcotráfico, negociaciones erróneas con los paramilitares gracias al narcotráfico, que el gobierno recupera territorios ocupados por grupos al margen de la ley. Podemos observar que los actores del conflicto son el gobierno, 22 grupos armados y paramilitares y entre 5 y 10 carteles de la droga. Asimismo, evidenciamos las dinámicas del conflicto. Se presentan 5 ejes para entender el conflicto armado. Estos son las disputas por la tierra, la falta de garantías por la participación política, el narcotráfico, la presión internacional y la presencia fragmentada del gobierno en el territorio nacional. Vemos una cifra de 7.620.114 víctimas, la cual demuestra que en Colombia aproximadamente el 16% de la población se ha visto afectada en situaciones como actos terroristas, atentados, combates, hostigamientos, homicidios y minas antipersonal. Bueno, de acuerdo al conflicto armado, pues se pueden dar tres conclusiones. El perfil epidemiológico es típico en un país de conflicto. Cualquier tipo de violencia y de conflicto, ese es un factor de riesgo para precipitar los trastornos mentales. También que se considere como un problema de la salud pública que afecte significativamente la salud de las personas, dejando secuelas psicológicas tanto en combatientes como en la población civil. Esto deja un efecto negativo aproximadamente hasta 8 años después. Entre los síntomas más comunes podemos encontrar la ansiedad, la depresión, muy común el estrés postraumático, en la aparición de síntomas después de haber experimentado algún acontecimiento estresante, que se pudo ser vivenciado por el individuo de manera directa o indirecta. También se presenta el intento de suicidio, baja autoestima, trastornos somáticos, consumo de sustancias,
Hay cambios en el estado de ánimo, como llanto, temor, aislamiento, culpa, ira. Hay una ruptura en las relaciones sociales y emocionales y se ve una dificultad para establecer relaciones. Es importante destacar la ley 1616 del 2013, donde se dice que la salud mental es como un derecho fundamental. Es obligación del Estado garantizar la promoción, prevención, un diagnóstico y tratamiento para cualquier tipo de persona que haya vivido algún tipo de violencia, de conflicto armado. Y también está el programa de atención psicosocial y salud integral, que este consiste en garantizar la asistencia en salud y a una rehabilitación física, mental a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos o el derecho internacional humanitario en el contexto del conflicto armado en Colombia. El Colegio Colombiano de Psicólogos, junto con Médicos Sin Fronteras, crean una estrategia de salud mental en atención primaria y eso se materializa a través del Plan Decenal de Salud Pública, que este va desde el año 2012 hasta el año 2021. Entonces, ¿qué es el Plan Decenal de Salud Pública? Este busca la equidad en la salud, que reconoce la salud como un derecho humano. Es una estrategia dirigida a la prevención, atención prioritaria a personas, familias que buscan mitigar, superar los daños a nivel psicológico que ha dejado el conflicto armado. En las estrategias de la atención primaria en salud podemos encontrar en la detección temprana y oportuna de los afectados para que esto no haya unas consecuencias a largo plazo. Busca una reducción de los trastornos mentales, tiene herramientas como los primeros auxilios psicológicos, se realizan intervenciones o la canalización de rutas de atención. Seguido a esto, observamos como el rol del psicólogo en el contexto de atención primaria en salud. Según el Colegio Colombiano de Psicólogos, es de gran importancia conocer estas 17 competencias que debe realizar un psicólogo en distintos espacios de trabajo. Las primeras 8 son esenciales para el ejercicio profesional en la atención primaria en salud. Si estas no se implementan, no se podría incluir la intervención clínica. Como primera medida, el psicólogo ejerce según las normas vigentes en salud mental. Presta atención psicológica a personas con síntomas clínicos y realiza el proceso de seguimiento. Realiza diagnóstico inicial y, si es necesario, hace interconsulta con otras especialidades. Pone en práctica guías de intervención verificadas científicamente. De igual manera, comunica al sistema de vigilancia los eventos en salud pública. Realiza trabajo colaborativo con el equipo de salud como estudios de caso y remisiones. Fomenta acciones de promoción y prevención en salud. Esta la realiza a personas claves de la comunidad. Capacita a agentes comunitarios. Asimismo, se incorpora a la comunidad realizando acciones y gestión institucional. Tiene una postura crítica, desde lo teórico, la práctica clínica y las necesidades del contexto y las personas. Reconoce patrones de comportamiento sobresaliente en los individuos y grupos, empleando métodos adecuados. Demuestra aptitud empática para el trabajo intramural y extramural. Lo intramural es la atención ambulatoria y hospitalaria, y la extramural es la prestación de servicios de salud, de consulta externa, promoción y prevención, apoyo, diagnóstico. Implementa propuestas de intervención ajustadas a la comunidad, el contexto y la cultura. También examina y reconoce el riesgo en los individuos, en las familias, en las comunidades. Realiza tamizaje individual y comunitario. Ejecuta levantamientos de mapas y recursos en los municipios. Y por último, se guía por los principios de ética profesionales para el cuidado de las personas. En el contexto del conflicto armado, la atención primaria en salud brinda atención
asequible, ya que evidenciamos barreras para acceder a la atención de salud mental y es necesario invertir en ella. Por consiguiente, hablaremos de la intervención en crisis en situaciones como el conflicto armado. Para contextualizar, la intervención en crisis es aplicada por profesionales, personal médico, bomberos, policías, psicólogos, trabajadores sociales. Allí en el primer momento del evento traumático se implementan los primeros auxilios psicológicos y seguidamente la terapia de crisis. La intervención abarca dos momentos. El primero se orienta a la expresión emocional, la evaluación del daño y se realiza la activación de las redes de apoyo. En el segundo momento, se dirige a la incorporación de la crisis a la vida de la persona, la toma de decisiones y el restablecimiento de excesos emocionales que se da por la crisis. La intervención en el contexto del conflicto armado disminuye los trastornos psicológicos, ya que surgen crisis como el secuestro, atentados terroristas, masacres y desplazamiento. Escaleu, Chávez y López plantean 5 componentes para aplicar la intervención en crisis. La primera es realizar contacto psicológico. Este consiste en escuchar al paciente cómo está visualizando la situación y cómo se comunica. Identificar los sentimientos. El objetivo es que el paciente se sienta comprendido, aceptado y apoyado. El segundo es examinación de las dimensiones del problema. Este consiste en indagar acerca del incidente que precipitó la crisis, indagar la vida interpersonal del paciente antes de que sucediera la crisis, también de los recursos personales internos, los recursos sociales externos. El objetivo es trabajar en las necesidades de la persona. Trabajar en los conflictos que se necesitan manejarse de manera inmediata y a ver cuáles conflictos se pueden dejar para un momento después. El tercero es analizar las posibles soluciones. Entonces son soluciones a las necesidades inmediatas y las que se puedan dejar para después. Eso está entrelazado con el segundo. También es indagar cómo el paciente ha tratado situaciones previas anteriormente y después de ello le podemos dar ideas para generar soluciones. Ya, entonces ya vamos con el cuarto. El cuarto componente es asistir en la ejecución de acción concreta. Este consiste en ayudar a la persona a realizar acciones concretas para el manejo de la crisis. Estas acciones son las soluciones inmediatas, las necesidades inmediatas. Este paso para algunas personas puede ser simple, de un día para otro, y para otras complejo, como cuando se realiza la hospitalización inmediata. Para la realización de este componente debemos establecer metas a corto plazo y ser directos. Por último, se encuentra el componente de seguimiento. Allí se establece un procedimiento para realizar el seguimiento y verificar el proceso. Se realiza con el fin de estar en contacto con el paciente un tiempo después, para determinar si se lograron las metas de los primeros auxilios psicológicos o si se remite a un experto. Este se puede hacer cara a cara o por vía telefónica. También Escaleu, Chávez y López, ellos proponen que para la sintomatología que se dijo anteriormente es importante al paciente enseñarle terapias de relajación, de concentración, como imaginería. Entonces esto es por todo y muchas gracias.